5, que es el que yo les pedí en su minuto, anotar ahí en el cuadernito. ¿Ya? Entonces, mira, tenemos S1, tenemos un relé K1, ¿cierto? Tenemos dos contactos obturadores, o sea, hasta ahí estamos impecables. Lo mismo que hemos utilizado por el momento. Sin embargo, el botón S0, que antes la operación la hacía obviamente la persona, acá lo va a generar obviamente este elemento que está aquí. ¿Qué es lo que es A1 para nosotros? Un final de carrera, profe. Un final de carrera. Ya. ¿El final de carrera es abierto o es cerrado? Es cerrado porque no tiene la flecha arriba. Exactamente. Sí, pero ojo que la flecha quiere decir en este caso que está accionado, no quiere decir que está abierto o cerrado. Tenemos que fijarnos en el elemento como está. Si tiene la flecha, indica que está accionado en la posición. Aquí, como no tiene la flechita, quiere decir obviamente que está cerrado. O sea, que en posición, como obviamente en reposo, el elemento tiene que estar cerrado. Entonces, acá el funcionamiento, ¿cómo era? Presionábamos S1, energizamos lo que es el relé K1, ¿ya? Energizamos lo que es el relé K1. Al energizar el relé K1, sabemos que este contacto se va a cerrar. Como el final de carrera está cerrado, la corriente va a poder fluir y va a poder dejar, obviamente, el K1 enclavado, cosa que si la persona suelta, obviamente, S1, el relé igual quede con energía. Eso provoca que también este contacto, este segundo contacto auxiliar de acá, también quede cerrado y con eso provocamos la energización de 1Y1. Eso va a provocar que aquí, ¿cierto?, la válvula cambie de posición, conectamos P con B, el vástago sale. Pero cuando el vástago salga completamente, ¿qué va a pasar con este final de carrera? Cuando salga completamente, ¿qué va a pasar con este final de carrera? Ahí se abre y saca uno. Se abre y se va a desenclavar K1, ¿cierto? Y si se desenclava K1, este contacto se va a abrir, por lo tanto ahora 1Y1, ¿qué va a pasar con él? También se va a cortar la energía y obviamente por efecto del resorte, la válvula va a volver a esta posición, a la posición inicial y el vástago va a devolverse pero de manera automática. Por lo tanto, ahora el funcionamiento va a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros solamente vamos a tocar una vez el botón, tocamos el botón S1, el vástago va a avanzar hasta el final, llega y se va a devolver solo. O sea, ahora no hay una opción en este caso de presionar un S0 para que se devuelva. No, ahora el vástago apenas llega al final, como está este final de carrera 1, que detecta que el vástago está completamente extendido, inmediatamente va a volver a su posición de origen. ¿Ya? Y eso es lo que debiera pasar obviamente acá en la maqueta. Y aquí hay que tener unas consideraciones que son obviamente, todos los años me pasa de que los estudiantes aquí en cierta manera se equivocan. ¿Ya? Entonces les voy a pedir primero desarmar el circuito, coloquen atención, corto corriente y voy a dejar solamente ya lo que corresponde acá arriba. Solamente ahí el tema del puente. ¿Ya? Otro en este caso lo vamos a desconectar. Ya, ahí. Ya. Lo primero, aquí condición. Antes de armar un sistema, ¿ya? Aquí obviamente entra a funcionar el test, ¿ya? Entonces lo primero siempre obviamente vamos a utilizar continuidad, esa escala la vamos a utilizar por el momento. Ya, ahí sí está funcionando el test. Lo primero es determinar cuál final de carrera va a ser A1. Entonces les pregunto yo, chiquillos, ¿cuál de los dos? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál de estos dos va a ser A1? De la izquierda. El de la izquierda, profe. ¿Cierto? El de la izquierda, ya. Este va a ser A1. Antes de armar el circuito, míralos. Porque estos se pueden desarmar. Yo no tengo idea cómo está internamente. ¿Ya? Hay algunos que son de 3 contactos. Este tiene solamente 2. Y aquí hay otra cosa que se equivocan siempre. Uno es positivo o uno entrada, porque también pueden trabajar con negativo. Uno es entrada y el otro es salida. Aquí hay quizá un problema que la persona cuando hizo esta máquina le colocó rojo y negro, como determinando entrada y salida. No es que uno sea positivo y otro negativo. En un relé, positivo o negativo. En un solenoide, positivo y negativo. En un final de carrera, entrada y salida. Ya, porque me ha pasado que me colocan positivo o negativo y aquí cuando se cierra un contacto, obviamente empieza a generarse un cortocircuito. ¿Ya? Porque se juntan, obviamente, ahí se genera un inconveniente. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, siempre medir el final de carrera, porque como les decía, estos son de 2 contactos. Hay algunos que son de 3, ¿ya? Pero estos son de 2, pero se pueden desarmar. Entonces, yo lo desarmo de acuerdo a lo que yo necesito. ¿Qué es lo que dice el circuito? Final de carrera, sin ser presionado, o sea, así como está, porque ahí está presionado, así como está, sin ser presionado. Tiene que estar abierto o cerrado, según el ejercicio. Así suelto, porque no tiene la flechita, tiene que estar
¿Obturador o tiene que estar franqueador? Franqueador. Franqueador. Entonces ustedes midan, ¿ya? Midan el final de carrera, porque si no va a ser malo. Vamos a ver si nos sirve, si no buscamos otro. Ahí está la continuidad, ¿ya? Voy a medir, obviamente. Espera. ¿Tiene continuidad? ¿Nos sirve o no nos sirve? Sí. Sí sirve. ¿Por qué? Porque dice que no presionado está teniendo continuidad, ¿ya? Y sí nos va a servir, porque podría haberse dado otra instancia. Por ejemplo, mira, miramos este para que en ese caso está en una posición distinta, ¿ya? Este de acá al lado, ¿ya? Mira, no hay continuidad. Entonces, ese cómo está, está abierto. Y cuando se accione se va a cerrar, entonces están en posición distinta. Y eso es generalmente lo que hay que hacer antes de armar el circuito. Entonces, decir, mirar el plano y decir, ya chiquillo, a ver, ¿qué dice el final de carrera? El final de carrera dice que obviamente tiene que, no presionado, tiene que estar cerrado. Ya, miramos, ahí no está presionado, medimos ahí. Aquí se salió la consorte. Ahí sí. Ahí está en este caso, ¿cierto? Con continuidad. Listo. Entonces, ¿nos sirve el elemento? Nos sirve. Y eso es lo primero que tienen que ejecutar ustedes antes de armar, por lo menos, circuitos que tengan, obviamente, finales de carrera. Medirlos. ¿Ya? Medir en este caso y determinar, oye, ¿qué estado tiene que estar? Entonces, ¿nos va a servir, obviamente, el esquema. ¿Ya? Entonces, lo vamos a empezar a armar para que vamos viendo. Lo primero, corriente de 24 volts. ¿Dónde me voy a unir? Según el esquema. ¿Dónde voy a ir? Con la corriente, en primera instancia. ¿Dónde me uno? Según el sistema. Aún, botón S1. ¿Abierto, cerrado? Abierto. Abierto, listo, arriba, abierto. Ven, ahí está. Perfecto. Listo. La salida de ese elemento, ¿dónde me voy a unir? A K1, profe, el relé. Al relé K1, listo. Ahí está el relé K1, perfecto. Listo, ahí está K1. ¿Qué le va a faltar al relé en el otro lado? Ustedes me van diciendo, muchachos. Negativo, profe. Listo, negativo. Ahí está el negativo, listo. Ahí tenemos la primera línea armada, ¿cierto? Ya está la primera línea. Luego de eso, ¿qué vamos a colocar? Corriente. ¿Dónde? En un contacto de K1. Ya. Corriente desde, obviamente, positivo, según lo que dicen, positivo a un contacto de K1. ¿Abierto o cerrado el contacto? Abierto, profe. Entonces, al 14, listo. Perfecto, ahí está. Y de la salida de ese contacto, ¿dónde me voy a unir? Al final de carrera. Ya, al final de carrera. Veo si es que el final de carrera logra entrar acá, con un cable menos, porque si no, ya, entonces ahí, por ejemplo, entra la entrada al final de carrera, positiva ahí. ¿Cierto? Ahí está. Ahí entré, en este caso, ¿cierto? A la salida del elemento, podríamos decir, del contactor. Y la salida de este final de carrera, ¿dónde va a ir? Le vamos a colocar un cable. Esta salida, ¿dónde le instalo? De ese elemento, la salida de ese contacto. Entre K1 y S1 de la otra ramo, ¿no, profe? Ya, entre K1 y S1, pero dijimos que siempre íbamos a mirar hacia abajo, o sea, ¿va a ser la salida de S1 o la entrada de K1? ¿Cuál de los dos? Porque ahí va a ir entre medio. A la entrada de cada uno. Del relé K1, ojo, la entrada del relé K1. ¿Cuál era K1? Este era K1. La entrada era esa. Entonces, ahí, para generar en este caso el enclavamiento. Listo. Esto no importa que quede colgando, chiquillos, ya, porque obviamente es demostrativo. Incluso es más, nosotros podríamos haber puesto este cable, ya, en vez de ahorrarme ese, y lo hubiera colocado directo ahí. Y también no ha funcionado. O sea, más que nada yo lo coloqué para que ustedes entiendan cómo se va generando el circuito. Entonces lo vamos a colocar ahí y lo dejamos ahí, ¿cierto? Enclavado. Ya, perfecto. Ahí tenemos el enclavamiento. ¿Qué es lo que dice también el sistema? Dice que después hay que mandar corriente, ¿cierto?, a otro K1. Entonces mandamos corriente de acá, positivo, a otro contacto de K1. En este caso abierto también, o sea, 24. Ahí, ¿cierto? A otro contacto K1. ¿Y la salida de ese contacto, dónde va a ir? ¿Dónde va la salida de ese segundo contacto K1? Al solenoide, profe. Al solenoide. Aquí está
al solenoide. Entonces, la salida de ese contacto va al solenoide ahí, ¿cierto? Y el otro lado del solenoide sabemos que tiene que ir a negativo. Sabemos que lo podemos colocar para allá, pero lo podemos hacer en el negativo del relé, o sea, ahí. Listo. Ahí ya tenemos entonces nuestro circuito. Si se dan cuenta, de a poquito obviamente le vamos sumando más cables. Ya no son los mismos cables que partimos en el circuito 1, el circuito 2, de a poquito van a ir sumándose más. ¿Ya? Entonces, vamos a visualizar, ya antes de echar a andar, voy a visualizar de manera mecánica, para que el circuito funcione al tiro, que cuando yo accione, obviamente, mecánicamente el solenoide, el vástago me alcanza a activar el final de carrera. Ya, ahí lo alcanza a activar, o sea, la regulación está más o menos acorde, ¿ya? No habría problema. Voy a echar a andar el sistema eléctrico y voy a presionar el botón. Según usted dice que funciona presionando el botón, sale el vástago y se devuelve solo. Y solamente tengo que tocarlo, ni siquiera mantenerlo presionado. Sale, llega al final y se devuelve solo. Vuelvo nuevamente, toco, llega al final y ahí se devuelve solo. ¿Ya? Por lo tanto, ahora la acción, ¿ya?, de que se devuelva, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién hace la acción que se devuelva? ¿Quién hace esa acción? El final de carrera y el muelle de la válvula. El final de carrera hace la acción, obviamente, que en este caso se devuelva. Y eso es lo que generamos el otro día como estado fase. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos ya, para que el vástago salga, mandábamos una flechita y decíamos pulsar ese 1? Ni siquiera mantener presionado, sino que solamente pulsar. Entonces, pulsaban ese 1 y el vástago salía. Pero después yo les pedía que en ese mismo diagrama ustedes me dijeran quién iba a hacer que el vástago se volviera, o sea, hiciera la función a menos. ¿Quién iba a hacer la función a menos? El final de carrera. Entonces acá nosotros vemos el funcionamiento. Si damos nuevamente acá, vemos, funciona a más y después a menos. Pero este es el elemento que en este caso va a proporcionar, ¿cierto?, que el vástago pueda en este caso devolverse. ¿Ya? Pregunto nuevamente, chiquillo, en consideración del circuito, ¿se entiende la idea? Sí, profe, sí se entiende bien. ¿Sí? ¿Los demás, chiquillos? Porque esto ya va generando un poquito más de duda, ya obviamente la utilización del final de carrera, pero la clave del ejercicio, ¿dónde se encuentra? ¿Samuel? No, que yo entiendo bien, profe. Sí, mira, si la clave del ejercicio, ¿dónde está? La clave siempre es ser ordenado, hacerlo por línea, por ramo. ¿Ya? Y lo otro es medir antes. Siempre medir cuando tengamos finales de carrera, medirlo antes, revisarlo, ver el estado. No cuando estemos haciendo el ejercicio, porque si estamos haciendo el ejercicio te das cuenta que no te sirve, hay que desarmarlo. Vaya a tener que empezar a desarmar el elemento, sacarlo a lo mejor, desarmarlo afuera, y ya vaya a perder todo lo que habéis hecho. Y después cuando tengáis que conectarlo, a lo mejor se te va a olvidar. Y vais a tener que volver a hacer el ejercicio nuevamente. Entonces, siempre es importante revisar antes. Entonces, reviso si efectivamente, ¿cierto?, está ejecutándose el cambio, ¿ya? Si obviamente está en la posición correcta, y obviamente después empiezo a armar, ¿ya? Entonces, acá tenemos un circuito en cierta manera un poco más automatizado, en el sentido de que nosotros solamente ejecutamos una sola acción, que es solamente pulsar, ni siquiera mantener presionado. Solo pulsamos el botón, el vástago sale, ¿cierto?, llega al final, y este final de carrera que va a tener la función de indicar, ¿cierto?, obviamente el sistema de que ya salió el vástago y que desenclave obviamente el relé para que así pueda volver a la posición de origen. ¿Ya?